Y bueno, muchachos, bienvenidas a todos. Saludamos al profe Diego. ¿Cómo está, profe? ¿Qué más, Andrés? Todos, buenas noches. Bueno, ahí nos vamos conectando. Hasta ahora tenemos un estudiante, me parece raro, pero pues nada, muchachos, los saludamos Tranquilo, esperen. Esperamos un poquito, profe. Sí, yo no tengo líos, pero unos 2 minuticos que estén todos como para no repetir, si quiere. Listo, de No una. se preocupe. Para Sofía, ¿me puedes contestar por el chat? ¿Tú sabes si compartieron el link a través de WhatsApp? ¿Me puedes responder, por favor? Y para Huawei Y6, ¿me puedes confirmar, por favor, si ya compartieron el link a través de WhatsApp, por favor? Listo, profe, ya van ingresando los estudiantes, entonces Listo, yo creo que fresco. podemos comenzar. Hágale, cuando quiera. Listo, muchachos, entonces le damos la bienvenida a todos y a todas a nuestra tutoría virtual de matemáticas. Rápidamente los avisos parroquiales para comenzar. Eh, entonces estamos aceptando para que todos puedan ingresar rápidamente. Mientras tanto, recordarles que hoy vamos a trabajar el tema de derivada de un polinomio, que es el tema que teníamos pendiente para el día de hoy. Y como ustedes saben, pues las lecciones asociadas están eh, pues muy asociadas con el tema del día de hoy, que es derivada de un polinomio. Entonces, para que vayan avanzando sobre ese tema. Rápidamente, muchachos, con respecto a la fecha de finalización de nuestro módulo, como ustedes saben, la fecha de finalización está para el 2 de octubre. Esta semana termina nuestro módulo de matemáticas y la próxima, no. Después de regresar de la semana de receso, vamos a continuar con el módulo del lenguaje y por último con el de ciencias sociales. Entonces, para que por favor estén muy pendientes de eso, ¿listo? Por otro lado, muchachos, recordarles pues nuestra última sesión de nuestro taller de formación, que siempre lo anunciamos para que puedan asistir de manera puntual y pues activa, participativa. Y comenzamos a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 y vamos a hablar sobre convocatorias de proyectos. Entonces, nuevamente la invitación, los esperamos de 9 de la mañana a 12. Repetimos para que no haya dudas al respecto. Y por Buenas último, noches. tenemos el formulario de incidencias, ¿cierto? Que nos permite, pues, utilizarlo para que los gestores académicos, en este caso, nos ayuden a resolver las incidencias que tengamos con respecto a plataforma. Y por último, muchachos, recordarles, pues, esta información de la fecha de finalización de nuestro módulo y nuestra semana de receso escolar. Recordarles que nuestra finalización del módulo es el
el 03 de octubre, pero como ustedes saben, es muy importante que vayamos adelantando para que el viernes pues ya podamos terminar básicamente plataforma y obtener pues nuestra nota de matemáticas. ¿Listo? Nuestra semana de receso escolar está programada del 5 al 10 de octubre y luego regresaríamos a clases el martes 13 de octubre con el módulo de lenguaje. ¿Listo, muchachos? Entonces, esos serían los avisos parroquiales. Y para no robarles más tiempo, pues le damos la palabra al profe Diego. Listo, caballeros, Andrés, señoritas, ¿cómo están? Muy buenas noches para todos. Nuevamente, pues acompañándolos en esta sesión número 14. Ya casi vamos a finalizar nuestro módulo de matemáticas. Con cálculo finalizamos el módulo, específicamente con derivada. Por eso le vamos a dedicar 4 sesiones a derivada y a su aplicación. Vamos a hacer un recorderis de lo que hicimos ayer y ya les explico cómo va a ser la dinámica de la clase de hoy, que tiene como una dinámica muy especial. Entonces, lo primero, el día de ayer nosotros vimos o recordamos lo que era la definición de pendiente, ¿sí? Igualmente recordamos la ecuación de la recta y su relación directa con la pendiente, ¿sí? O sea que para yo tener una ecuación de la recta debo tener una pendiente. Después de haber definido estas dos cosas a partir de un ejemplo físico, definimos la definición matemática de derivada, valga la redundancia. ¿Listo? ¿Qué es esta? Esta es la definición matemática de derivada. ¿Sí? Esta que está acá. Esta definición matemática de derivada surgió a partir del análisis de un fenómeno físico en donde nos dimos cuenta de dos cosas importantes. Número uno, que cuando yo hago una gráfica que es una curva, debo identificar dos puntos de esa curva e intentar unirlos para reducir el h, que el h en realidad es un delta de x. ¿Qué es un delta de x? Un x final o un x2 menos un x1. Quiere decir que en este eje los dos puntos los voy a ir acercando hasta que estén juntos. Cuando estén juntos, trazo una recta y a esa recta se le conoce como la recta tangente, ¿cierto? Si yo tengo esta curva, tengo dos puntos y esto es x2 y esto es x1, esto es h. Porque h es la diferencia que hay entre x2 y x1, x2 menos x1, ¿cierto? Y yo lo que busco es ir acercando este punto hasta que este punto quede tan cerca de este otro que se conviertan en un solo punto. Y entonces yo trazo una línea que corta por un solo lugar a esa curva y a eso se le llama recta tangente. Cuando eso pasa, la derivada es ese puntico en el que yo determino algo. Ayer determinamos la velocidad. Si yo puedo determinar la velocidad de todo un movimiento, pero si yo quiero determinar la velocidad de forma más específica, yo necesito establecer ese punto. Eso lo vimos ayer. Y aprendimos que a partir de esta gráfica sacamos unas definiciones importantes que son f de x más h, f de x, ¿sí? Y definimos que esta es la ecuación de límite. Profe, una pregunta que yo creí que ayer iba a surgir, pero nunca me la dijeron. Si esto es una ecuación, ¿por qué razón no tiene un igual? Si una ecuación es una igualdad y debe tener dos términos, uno al lado derecho del igual y uno al lado izquierdo. Yo creí que ayer me iban a preguntar eso, pero no me lo preguntaron. ¿Por qué? Porque en realidad a esta ecuación le falta esa parte. El igual y esto con la comita. Ayer aprendimos al final de la clase que esto es derivada. Quiere decir que la derivada o la fórmula de la derivada es igual a el límite de h cuando tiende a 0 de 10. ¿Listo? Esto es el símbolo de derivada. O sea que siempre que yo resuelva coloco f comita x. ¿Listo? Que es la derivada de la función x. ¿Sí? Que es la función que me dan. Ojo, nosotros ayer aprendimos a hacer derivadas con la definición matemática derivada. Ahorita vamos a empezar a ver otras características de la derivada y cómo se hacen derivadas dependiendo de ciertas situaciones matemáticas. Ya aprendimos la definición y qué es, pero resulta que esto es como los casos de factorización. O sea, hay uno que se llama factor común, hay otro que no sé qué, que se llama agrupación factor común, hay otro que se llama binomio cuadrado perfecto, en fin. Con la derivada pasa algo muy similar. ¿Listo? Tenemos muchas formas de determinar o de representar esa derivada.
Nosotros aprendimos ayer a representarla a partir de la definición. ¿Listo? Que eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo es la dinámica del día de hoy? La dinámica del día de hoy es sencilla. El día de hoy la dinámica va a ser conjunta. ¿Sí? Este tema es tan fundamental que yo necesito de su participación. Por eso, hoy vamos a trabajar solo la definición de derivada en ejemplos distintos, porque es que ayer vimos ejemplos fáciles, pero no todos son así. Y al finalizar la clase, vamos a ver la derivada de una constante y la derivada de una potencia, que junto con la definición de derivadas son las tres cosas fundamentales para empezar a ver derivadas de polinomios, o sea, ya derivadas más complejas. ¿Listo? Por esa razón la dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a explicar un ejercicio o hacer o resolver un ejercicio y voy a colocar un ejercicio parecido para que ustedes lo hagan. Vamos a dar, ¿qué? 5 minutos para que lo hagan y me den la respuesta de la derivada y ahí vuelvo yo y lo resuelvo. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar porque vamos a ver muchos tipos de ejercicios de derivadas. Bueno, vamos a ver el primer tipo de ejercicios de derivada. Un ejercicio sencillo o un tipo de ejercicio de derivada sencillo. Entonces dice, a partir de la definición de derivadas, todos van a decir lo siguiente. A partir de la definición, que es la siguiente, que es esa ecuación que está ahí, a partir de la definición f de x igual al visto, calcular la derivada de la siguiente función. Entonces, calcular f de x prima, o sea, la derivada de 2 puntos. Y ahí vamos a ver la función. ¿Listo? Entonces, la primera que vamos a ver es la siguiente. Me dicen que la función es f de x y es igual a 3x más 2. Y me piden que halle la derivada de esa función. Les voy a explicar cuál es el proceso de escritura de resolución del ejercicio, por llamarlo de alguna manera, o sea, cómo se tiene que resolver. Lo primero, a partir de la definición tal, calcule la derivada, esto es derivada, f' x es derivada, calcule la derivada de la función f de x. Primer paso, tengo la función. Segundo paso, reemplazo los x por x más h. F, paréntesis, x más h. Igual a 3x más h más 2. ¿Listo? Segundo paso. Tercer paso, reemplazo tanto el f de x como el f de x más h en la ecuación de derivada. ¿Listo? Por eso la puse ahí para ahorrar espacio. Tercer paso es este. ¿Qué hago? Coloco f derivada de x es igual a límite cuando h tiende a 0 de fx más h. Fx más h es esto. Entonces, 3x más h más 2 menos f de x, que es 3x más 2. 3x más 2. Paréntesis, dividido h. ¿Listo? Permítanme un segundo, cambio de marcador, que es que este no me está, hay unos que me están sacando la mano, regálenme un minuto. Listo, profe, no hay problema. X. Espérenme un segundito, qué pena con ustedes. Listo. Profe, una pregunta ahí con relación a la función de X del primer paso. Sí. ¿Por qué se debe colocar entre paréntesis en la En el ecuación? último pedazo acá, Sí, señor. porque hay un menos antes.
y ese menos cambia todo el resultado adentro. Es por eso. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si me funciona porque tengo marcadores y me están sacando la mano la mayoría. Entonces, esperemos. Listo. Te lo tengo acá y digo, f derivada de x es igual a... No, tampoco escribe bien, ¿cierto, Andrés? No se ve bien. No, profe, no se ve muy claro. Este Ese sí, sí. ¿cierto? Sí, sí, Listo. sí. F derivada de x es igual a límite de h cuando tiende a cero. ¿Listo? Límite de h cuando tiende a cero de lo que está acá. Entonces, en el numerador, ¿qué debo hacer? Multiplicar 3 por x, 3x. Más 3 por h, 3h. Más 3h. Más 2 menos 3x, porque el menos cambia el signo, menos 2 por la misma razón, sobre h. Listo. Hasta ahí lo tenemos, ¿cierto? Ahora, yo sé que esto es 3x positivo, 3x negativo, y lo cancelo. Y sé que esto es más 2 y esto es menos 2. ¿Listo? Entonces esto me da f derivada de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 3h sobre h. Y elimino las h's. Ejercicio que hicimos ayer, ¿no? Listo. Elimino las h's. Ahora, el límite de h cuando tiende a 0, ¿qué es? Reemplazar el h que quede después de hacer todo el proceso matemático por 0. Y como no queda ningún h, la respuesta queda expresada de la siguiente manera. La derivada de la función x es igual a 3. O sea que esto o esta es la respuesta. Quiere decir que la derivada de esta función es esta. ¿Listo? Teniendo eso claro, ahora sí vamos a hacer un ejercicio entre los dos, o entre ustedes, entre los estudiantes y pues conmigo. ¿Listo? Entonces, voy a ponerlo cada vez más complicado dependiendo del ejercicio que explique. Entonces, el ejercicio que yo voy a postular ahora es el siguiente. La misma situación, pero la función es la siguiente. 2x al cuadrado menos 3x más 5. Listo. Díganme cuánto es f' de x, o sea, la derivada. ¿Listo? Son las 7:18. 7 y ¿cuánto damos, Andrés? ¿Qué proponen? Ustedes mismos, chicos, ¿cuánto damos? Sí, yo digo que con 5 minutos está bien, profe. 5 minutos lo hacemos. Son las 7:18. A las 7:22. 4 minuticos, hagan. Listo, mientras yo igual voy mirando acá el otro marcador que tengo acá. Ángel tiene una pregunta, entonces le damos la palabra. Cuéntanos, Hágale, Ángel. Ángel, dígame. Ángel, te escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señor. Se le escucha un poquito lejos, pero ahí le escuchamos, Ángel. Ahora sí me escuchan. Sí, señor. Cuando x es el cuadrado, x y h quedan al cuadrado. Sí, señor. O sea que ahí quedaría 2x más h al cuadrado. O sea, x cuadrado y h al cuadrado. Ah, bueno. ¿Listo? Gracias. Por eso, esa es la intención de este ejercicio, que identifiquen eso. ¿Listo? 2 minuticos y lo empezamos a desarrollar.
Un minutico. ¿Listo? ¿Alguien ya tiene la respuesta que nos la diga por el chat? ¿Alguien ya lo logró hacer? Listo, vamos a empezar. Listo, Andrés. Entonces, vamos a iniciar con pues la primera parte que nosotros ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Y es reemplazar este x por x más h. O sea, esto nos queda f x más h. Esperen un segundito. Para que lo veamos mejor, hagámoslo mejor con este. Entonces, nos quedaría f x más h es igual a 2. Este x lo reemplazo por x más h al cuadrado menos 3x más h más 5. Todo es x más h. Todo esto. ¿Listo? Ahora, cuando yo vaya a resolver o cuando yo quiera hacer la solución específicamente de la derivada, necesito reemplazar todo ese término completo como está ahí para que el resultado sea el que yo necesito. Entonces yo digo, la derivada es igual a el límite de h cuando tiende a 0 de fx más h menos fx. ¿Sí? O sea, es algo que nos va a dar largo. Entonces lo voy a hacer acá abajo para que el tablero me dé espacio. ¿Listo? Entonces, la derivada es igual a el límite de h cuando tiende a 0, ¿listo? De f de x más h, o sea, todo esto, 2x más h al cuadrado menos 3x más h más 5, ¿listo? Todo esto menos f de x, menos, y f de x es esto. 2x cuadrado menos 3x más 5. Y todo esto dividido h. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Resolver todo esto que está arriba. Entonces esto nos queda que la derivada es igual al límite de h cuando tiende a 0 de. Ojo con esto. Esto me queda x más h al cuadrado. Esto es un binomio. Esto que está aquí es un binomio. Y para resolver esto, toca usar álgebra. Entonces esto es igual a 2 por x más h. ¿Qué dice el binomio? Primero al cuadrado, o sea, x cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, 2xh, más el tercero al cuadrado, h cuadrado. Es este pedazo de acá. Listo. Menos 3x más h, o sea, 3 por x, menos 3x, menos 3h. Cogí el 3 y lo multipliqué por x, cogí el 3 y lo multipliqué por h. Y tuve en cuenta este signo menos. Más 5, menos 2x cuadrado, menos 3x, más 5. Pero ojo, acá hay un paréntesis. Recuerden, entonces queda menos 2x cuadrado,
más 3x menos 5. Porque cambian los signos dentro del paréntesis, por el menos que está antes del paréntesis. Listo. Hasta ahí no he hecho nada raro. Todo eso dividido entre h. ¿Y ahora qué hago? Multiplico este 2 por lo que está acá. O sea que la derivada de esta función, cuando el límite de h tiende a 0, es 2 por x cuadrado, 2x cuadrado, 2xh por 2, más 4xh, más h cuadrado por 2, 2h cuadrado, miren, 2 por h cuadrado, menos, y acá puedo eliminar ya cosas. ¿Listo? 3x se va con 3x. ¿Listo? Menos 5 se va con más 5. ¿Listo? Y ahí no puedo eliminar nada más. Entonces me queda acá menos 3h, que es este, menos 2x cuadrado, que es este, menos 5. Y todo eso dividido h. ¿Puedo eliminar más cosas? Miremos. 2x cuadrado positivo, 2x cuadrado negativo. Se van. Ya no puedo eliminar nada más. ¿Por qué menos 5? Porque acá está este menos antes. Este menos está antes de este paréntesis. Y como el menos está antes de ese paréntesis, ese menos cambia todos los signos del paréntesis. ¿Listo? Listo, nos quedó esto. Voy a borrar acá para dejarlo como lo llevamos. ¿Listo? Para continuar acá arriba, entenderán pues que el tablero es pequeño. ¿Listo? Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó que f derivada de x es igual al límite de h cuando tiende a 0. Mire lo que me quedó. Profe, aquí hay una duda relacionada a la pregunta anterior y es, ¿pero no se resta con el 5 positivo? Por eso acá lo eliminé. Ah, es que dicen que porque lo coloqué acá, ¿cierto? Sí, Sí, señor. ya. Sí, tienes razón, porque este menos 5 se va con este más 5. Sí, tienes razón. Gracias, Andrés. Listo. Entonces me quedó, en realidad, 4xh más 2h cuadrado menos 3h. Todo eso dividido h. Y ojo con lo que hay que hacer acá. ¿Qué podríamos hacer con estos tres términos que están arriba? 4xh más 2h cuadrado menos 3h. ¿Qué cosa de factorización podemos hacer ahí arriba? Factor común, como dice Juan, muy bien. ¿Qué factor común tienen estos tres términos? La h, listo. Entonces me queda que la derivada del límite de h cuando tiende a 0 es h, factor común de 4x, porque 4x por h da 4h, más 2h, porque 2h por h da 2h al cuadrado, menos 3. Y todo dividido h. Y ahí se me va esta h con esta h. Y me queda que la derivada de esa función cuando el límite de h tiende a 0 es 4x más 2h menos 3. ¿Listo? Pregunto, ¿puedo hacer algo más de factorización o ya queda así? ¿Hay algo más que hacer? Nada más, ¿cierto? Listo. Entonces, ahora sí, como ya no hay nada más que hacer, cojo el h y lo reemplazo por 0. O sea que si yo reemplazo este h por 0, ¿qué le pasa al 2h? Se elimina. Porque 2 por 0 da 0. Entonces esto en final me queda que la derivada de esa función es 4x menos 3. Y esa es la respuesta. 4x menos 3. ¿Listo? Esa es la respuesta de esa derivada. El ejercicio más largo que vamos a hacer hoy. No vamos a hacer un ejercicio más largo que ese. ¿Listo?
Y, profe, ¿podemos volver a hacer la última aclaración que realizaste del 2H porque Natalia se perdió? Sí, señor. Esta, Natalia, Sí, ¿sí? sí. Sí, señor. Ok, Sí, sí. listo. ¿Qué hice acá? Tenía más 2H menos 3. Si ustedes se dieron cuenta, y tú, Ray, especialmente, te diste cuenta que en todos los pasos escribí límite de H cuando tiende a cero. ¿Eso qué significa? Que cuando haya hecho todo el proceso matemático, si al final me queda una H, esa H la reemplazo por cero. Como ya hice todo el proceso matemático y hay una H que es esta, esa H la reemplazo por cero. Y si yo reemplazo esa H por cero, pues ¿qué le pasa a ese término? 2 por cero, pues cero. Se cancela. Y me queda 4x menos 3, que es la respuesta. ¿Soy claro, Natalia? Listo. Bueno, ahora vamos a aprender un nuevo tipo de ejercicio. Pues voy a borrar acá ya. Espero que la gran mayoría lo haya hecho conmigo y pues haya tenido una respuesta pues muy acertada. ¿Listo? Vamos a hacer uno rápido porque yo les di 3 minutos y eso fue mucho. ¿Listo? Fue muy poquito, perdón. Entonces, esta es la Profe, función. Señor. profe, antes de eso, yo quería preguntarle, ¿hay manera de que ese tipo de ejercicio se pueda hacer de manera más resumida, por así decirlo? Sí, hay una manera de hacerlo más resumida, pero depende del polinomio. ¿Sí? Entonces, pero sí hay. Es que es la que vamos a aprender hoy al final. Listo. Entonces voy a dejar este ejercicio que voy a poner acá para compararlo y le respondo la pregunta a Andrés. Entonces, Andrés, faltando 15 minutos, me acuerda y respondemos su pregunta porque con eso finalizo y inicio el tema siguiente. Me parece una buena forma de hacerlo. Listo. ¿Listo? Listo. Pónganle cuidado, para todos. La función es la siguiente. Solo esta función. ¿Listo? Perdón. ¿Listo? 3x cuadrado. Y me piden que dé el valor de la derivada. ¿Cuánto es? ¿Listo? Vamos a tomarnos 3 minutos para eso, hasta las y 36, a ver quién me da la respuesta. Dos minuticos. Un minuto. Listo. Vamos a ver. Primer paso. Si alguien saca la derivada antes de que yo lo termine, manden la respuesta al chat y Andrés ahí está pendiente y nos dice, ¿listo? Primer paso. Listo. Reemplazar la x por x más h. O sea que esto es igual a 3x más h al cuadrado. Pero resulta que esto
es un binomio. Y hay que resolverlo primero como binomio y después lo multiplicamos por 3. Pero lo va a hacer cuando reemplace. Entonces yo digo, primer paso este, segundo paso este, tercer paso la derivada. Entonces, la derivada de la función x es igual al límite cuando h tiende a 0 de fx más h, o sea, fx más h, ¿qué es esto? 3x más h al cuadrado menos f de x, que es 3x cuadrado, dividido h. Listo. ¿Qué hago ahora? Resuelvo el binomio. Entonces digo, f derivada de x es igual cuando el límite de h tiende a 0, 3 por binomio, primero al cuadrado, x al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, 2xh, más el tercero al cuadrado, h al cuadrado, menos lo que había acá, que era 3x cuadrado. Y todo eso dividido h. ¿Listo? Ahora, la derivada cuando el límite de h tiende a 0 es, multiplico el 3, 3x cuadrado más 3 por 2, 6xh, más 3h cuadrado. Cogí el 3 y lo multipliqué por cada uno. ¿Listo? Menos 3x cuadrado y todo eso sobre h. ¿Listo? ¿Puedo cancelar cosas? Sí, miren, se me va este y se me va este. O sea que me queda que la derivada es igual al límite de h cuando tiende a 0 de 6xh más 3h cuadrado sobre h. Y puedo sacar factor común de arriba. Y digo, la derivada, límite de h cuando tiende a 0, factor común de estos dos términos de 6xh y 3h cuadrado es h. Entonces, h factor de, ¿qué número multiplicado por h da 6xh? Pues 6x. 6x más 3h para que me dé 3h cuadrado. Y todo dividido h. Se va h con h. ¿Listo? Y me queda que la derivada cuando el límite de h tiende a 0 es 6x más 3h. Como matemáticamente no hay nada más que hacer, reemplazo el h por 0 y se me va esto. O sea que me queda que la derivada es igual a 6x. ¿Listo? ¿Cómo nos fue, Andrés? Bien, profe, por aquí tuvimos dos respuestas correctas de Ángel y Juan antes de que lo resolvieran. Entonces, bien, profe. Listo, bien. Ahora, listo, Natalia, pero ibas bien. De pronto es que yo no les di mucho tiempo y yo lo hago muy rápido. Pero ahí vas bien. Si ibas en el proceso, ibas bien. Ahora vamos a aprender lo que dice Andrés. Profe, ¿hay una forma más fácil de hacerlo? Sí. Y vamos a hacerlo de las dos formas y se van a dar cuenta que da lo mismo. ¿Listo? Entonces vamos con ese procedimiento más sencillo. ¿Listo? A ese procedimiento más sencillo, voy a borrar acá, se le llama o recibe el nombre más bien de derivada de una potencia. ¿Listo? Derivada de una potencia. Derivada de una potencia. ¿Qué dice la definición de derivada de una potencia? Dice que si yo quiero sacar la derivada de una potencia, busco el x, ¿sí? Que debe estar elevado a algo, ese n es a lo que está elevado, y para derivarlo, digamos si esta es la función, esa es la función, x elevado a un número. La derivada es coger el número al que está elevado y restarle 1. Y este n que está acá, lo bajo a multiplicar.
Hagámoslo con números. F de X es igual a X al cuadrado. Profe, ¿cómo así? F de X derivada es igual. Dije que el número al que estaba elevado le iba a restar 1. O sea que esto me queda 2 menos 1. 2 menos 1, 1. Entonces lo dejo ahí. No le pongo nada. Porque esto es 2 menos 1 y el número al que estaba elevado lo bajo como multiplicativo. O sea, este 2 lo bajo acá. 2. Y eso me queda que la derivada es igual a 2x. ¿Soy claro? Quiero que me digan si soy claro porque voy a explicarlo con un polinomio más grande. ¿Listo? Ok, Listo. profe. Bien. Listo. Señor, dígame Andrés. Sí, profe, es que pues la pregunta que yo tenía es como un paso adelante del tema que vamos a ver de cálculo diferencial, y no sé si pues nos puede ayudar ahí, profe, y es ¿qué relación tendría la derivada para el cálculo diferencial? Ok, cuando nosotros vemos cálculo diferencial, ¿sí? El cálculo diferencial nos permite analizar gráficas, situaciones problema, enunciados, ¿sí? O sea, el cálculo diferencial nos permite analizar muchos fenómenos matemáticos, ¿sí? Situaciones matemáticas, ¿sí? La derivada lo que nos permite es hallar un punto, el valor de un punto de una curva, el valor exacto. O sea, si yo tengo una gráfica y tengo una curva, y yo digo, ¿cuál es este punto? Pues usted dice, tengo el valor en X, tengo el valor en y digo, el punto exacto está acá, pero no siempre tiene X y Z. Resulta que le dan la curva y le dan la función. Entonces, esta curva es 3X más 2. No tiene X y Y. ¿Cómo hago yo para saber el valor exacto de ese punto? Debo derivar esa función. ¿Listo? Para eso se usa la derivada. Bueno, ¿por qué necesito esos puntos exactos en gráficas? En cálculo diferencial los necesito porque el cálculo diferencial lo que me permite es reconocer la matemática de esos pequeños punticos. No esa matemática general, sino la más específica. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo porque no siempre el elevado es positivo. Ejemplo. La función va a ser x a la menos 3. ¿Listo? ¿Qué hago? La derivada de esa función es igual a x menos 3 menos 1, porque es la regla, y este que estaba elevado lo paso a multiplicar, o sea, menos 3, ¿cierto? O sea que esa derivada me queda menos 3x menos 4. ¿Soy claro con esa? Listo. Es lo primero para responderle la pregunta a Andrés, que en realidad era lo que íbamos a hacer para finalizar el tema. Derivada de una potencia. Bueno, fácil. Pero resulta que hay otra aplicación que es importante tener en cuenta cuando usemos la derivada en el polinomio. Se llama derivada de una constante. Profe, ¿cómo así derivada de una constante? Cuando la función es un número que no tiene variable. Ejemplo, f de x es igual a 4. ¿Cuál es la derivada de 4? Perdón, está la función. ¿Cuál es la derivada de 4? La derivada de 4 es 0, porque la derivada de una constante es 0. ¿Listo? De cualquiera. Pero si yo le meto una variable, ahí la cosa cambia. ¿Listo? Es cuando no tiene variable, está solo el número. Así sea negativo, sea raíz, sea decimal, sea fraccionario, que es un decimal también, ¿sí? O un entero. Cualquier número que no tenga variable, su derivada es 0. ¿Listo? Ahora sí, vamos a resolver la duda que tenía Andrés con un polinomio usando las 3 cosas que hemos aprendido. La definición de derivada,
derivada de una potencia y derivada de una constante. Entonces, a ver, ¿qué? Inventémonos un polinomio. O alguien dígame un polinomio ahí de tres términos. Una cuadrática puede ser. O sea, que el primero sea x cuadrado, el segundo x y el tercero no tenga x. Alguien dígame una. El primero que copie en el chat. Que el primer término sea x cuadrado, el segundo x y el tercero un número que no tenga x. Y le ponen en 8x cuadrado, 9x cuadrado, o lo que quieran. 30 segunditos o cojo uno yo. Yo digo uno, profe. Hágale. Yo digo ax elevado a la 2. Pero no, con números, para que ellos entiendan. El a, cámbialo por un número. 2x elevado a la 2 más 8x más 9. Eso, listo. Lo voy a hacer por las dos formas. Por la forma que aprendimos y aplicando potencia y derivada de una constante. Y debe darme lo mismo. Primero con la definición. Entonces, f x más h es igual a 2x más h al cuadrado más 8x más h más 9 sobre h menos, recuerden, la definición es, acá la embarré, qué pena con ustedes, hasta acá para que me entiendan mejor. Listo, ahora sí, la derivada de x es igual a fx más h, que es este. Entonces, 2x más h al cuadrado más 8x más h más 9 menos f de x. F de x es el de arriba. 2x cuadrado más 8x más 9. Y todo eso sobre h. ¿Listo? Empecemos. Derivada de x. Binomio. 2 por el binomio. Primero al cuadrado, x cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, 2xh, más el segundo al cuadrado, h cuadrado. Listo. Más 8 por x, 8x, más 8 por h, 8h, más 9. Menos, esto estaba en paréntesis, debía estar en paréntesis, menos 2x cuadrado, menos y más menos, menos 8x, menos y más menos, menos 9. Y todo eso dividido h. Entonces, f derivada de x es igual a 2 por x cuadrado, 2x cuadrado, más 2 por 2, 4, 4xh, más 2 por h cuadrado, 2h cuadrado. ¿Listo? Más todo este chorrero. 8x más 8h más 9 menos 2x cuadrado menos 8x menos 9. Todo eso dividido h. Listo. ¿Qué puedo eliminar? 2x cuadrado y 2x cuadrado. 8x positivo, 8x negativo. Más 9 menos 9. Listo. Casi todo. Entonces me queda 4xh más 2h cuadrado más 8h. Todo eso sobre h. ¿Qué hago? Lo mismo que hemos hecho ahorita. Los tres términos de arriba tienen de factor común el h. Entonces me queda que la derivada de esta función es factor común de h, 4x más 2h más 8. Todo eso sobre h y h. ¿Listo? O sea que me queda que la derivada es igual a 4x más 2h más 8. ¿Listo? Recuerden que es el límite de h cuando tiende a 0. Entonces este h lo reemplazo por 0 y se cancela. O sea que me queda que la derivada es 4x más 8.
¿Sí o no? Listo. Vamos a comprobar por el método de potencia y de constante, a ver si da lo mismo. ¿Listo? No sé si hay preguntas hasta ahí. ¿No? No, Listo. profe, por ahora no. Ahora póngale cuidado. Vamos a usar solo potencia y constante. Entonces, la derivada de esto es igual. El primer término, ¿qué es? Potencia. ¿Qué hacíamos? Le restábamos 1 a este y lo bajábamos a multiplicar. O sea que eso me queda 2 por 2x, 2 menos 1. Cogí la potencia, le resté 1 y la bajé a multiplicar. Más 8x, 1 menos 1, más 9. Y ahora sí, póngale cuidado. La derivada de 9, ¿cuánto es? Si es una constante. Es 0, entonces no la copio. Porque es 0. Y me queda que f de x es igual a 2 por 2, 4. 4x, 2 menos 1, 2, más 1 menos 1, 0, más 8, porque x a la 0 es 1. Y miren, nos dio lo mismo en 2 pasos. ¿Listo? Profe, ¿siempre toca hacer esto? No, eso fue para que me entendiera. Vamos a hacerlo ya rápido, porque ya lo entendimos. ¿Listo? Voy a hacerlo con una elevada al cubo o a otro término. No vamos a hacerlo por la definición, porque por la definición ya sabemos cómo es, ¿cierto? Listo. Vamos a hacerlo completo, pero con el paso fácil. Si la función es esta, 3x a la 4 más 5x cuadrado menos 8, menos 8x más 3. Deriven eso, toca derivar eso. Entonces vamos a derivarlo. Digo, f derivada de x es igual. Cojo término por término. ¿Listo? Esto es una potencia. Entonces yo digo, bueno, 4 menos 1, pues 3. Entonces le pongo 3. Y bajo el 4 a multiplicar. 4 por 3, 12. Más, también es una potencia. 2 menos 1, 1. O sea que queda x a la 1. Y bajo el 2 a multiplicar. 5 por 2, 10. Menos. Esto está elevado a la 1. 1 menos 1, 0. Y x a la 0 da 1, o sea, la x desaparece. Me queda solo el 8. Y ahora, el 3 es una constante. Y una constante da 0. O sea que me quedó que la derivada de esa función es 12x cubo más 10x menos 8. O sea que siempre que yo tenga 3x, la derivada de 3x va a ser 3, porque esto está elevado a la 1. ¿Listo? Siempre va a ser así. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Si nos ponemos a hacer esta derivada que yo planteo de esta función con la definición, nos quedamos media hora haciendo eso tan largo. Pero ya le respondí tanto la pregunta a Andrés e introduje el tema de mañana. Hay una forma de derivar en 2 pasos y ahorita como en 10, y da lo mismo. ¿Listo? Pero usted tiene que entender la definición para que pueda entender esto. Esta es la forma más sencilla de derivar. ¿Listo? ¿Listo, Andrés? Listo, profe. Pues aquí por ahora no hay preguntas, muchachos. Los invitamos a que hagan sus preguntas, ¿vale? Acá hay una duda, profe, con respecto a, no sé si tengo una página o un PDF
que nos pueda compartir, pues a todos también para que podamos repasar algún tema pues, relacionado con eso, las derivadas. Sí, yo tengo entonces hagamos una cosa, yo estoy comprometido con ustedes en dos cosas. Le pido el favor a Andrés que me acuerde mañana, al final, para que el viernes, que es la última clase, yo se los envíe al correo o al WhatsApp a Andrés, donde sea, o a Nicolás Tipán, a alguien que se los pueda pasar a ustedes. Yo tengo un PDF con ejercicios como estos y la tablita donde estaban las fórmulas de estadística. Yo les debo eso también. ¿Listo? Entonces, sí, no hay lío. El viernes yo les paso eso. Ok. Ejercicios de este tipo. Hartos. ¿Listo? Pues no son Listo. muchos, pero para que puedan repasar. Listo, Andrés, muchachos, señoritas, está por ahí, que estén muy bien, nos vemos mañana. Vale, gracias a todos. Chao, chao, Andrés. Vale, chao, profe, que esté bien. Y para los casos que me Igualmente. están colocando ahí con relación a los casos de Catalina, de notas, si no estoy mal, aquí nos acompaña nuestro gestor académico Nicolás. Entonces le pedimos que pues, habilite la cámara para que nos comente cómo va adelantando pues, las notas. ¿Listo, Nico? Claro que sí, muy buenas noches. Pues Andrés, si quiere, podríamos pues detener la grabación ya para que pues quede la clase.